Buenas tardes para todos. Soy Ana Beatriz Cárdenas Restrepo, coordinadora de Educación en Compensar. Bienvenidos al día de hoy. Hoy estaré acompañándolos para hablar de la creatividad e innovación como elemento vital en los seres humanos y la posibilidad de abrir nuevos campos en el descubrimiento de estrategias que mejoren productos y servicios dentro de un entorno laboral y personal. Así que en nombre propio y de Compensar les doy la bienvenida a este conversatorio a todas las personas que nos están acompañando en este Facebook Live el día de hoy y hoy con un gran invitado, Robbie Fry, más conocido como el gringolo.co. Hola Robbie, ¿cómo estás? Muy bien, Ana, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, les cuento que Robbie es un pensador público y embajador de conocimiento. Robbie ha trabajado en organizaciones mundiales como Apple y actualmente tiene un programa de podcasts llamado The Fry Show, donde conversa con diferentes líderes mundiales de la creatividad y genera allí pues todas las conexiones alrededor de este tema. Así que por eso es nuestro gran invitado para este tema de la creatividad y la innovación. Y como todos queremos saber qué haces aquí en Colombia, Robbie, y cómo así que te llaman el gringolo.co, empecemos por esa primera pregunta. ¿Por qué te dicen así? Listo. Primero, Ana y todos siempre puede ganar más plata, no más tiempo. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo de hoy. La gente que ha estado escuchando, el regalo más importante que cualquier ser humano puede entregar a otros seres humanos, la atención. Entonces, gracias por su atención, su tiempo y gracias, Ana, estar aquí conmigo. Y más importante porque estoy aquí. Hoy justo estoy cumpliendo 10 años con mi esposa. Entonces, si mi esposa está aquí Mm. mirando, te quiero, ya llego a la casa pronto. A mis hijas, hola, ¿cómo están? Entonces, Feliz la, aniversario. res- ay, muchas gracias. La razón que estoy aquí es más o menos la historia rápida es, estaba trabajando en Apple, estudié arquitectura, trabajando en Apple, conocí una colombiana allá en San Francisco. 3 meses después, estamos platicando por FaceTime o por video. ¿Quieres estar con alguien más? No, vos no. ¿Quieres casarnos? Listo, de una, hágale. Entonces, monté un avión. La primera vez a viajar afuera de los Estados Unidos en mi vida fue aterrizarme y casarme el próximo día. Entonces, ese es como llega a Colombia. Y gringolo.co es porque, como las palabras de mis amigos, me siento más paisa que un pancake. Es decir, que amo Colombia con todo mi corazón. Me siento jalado entre ser colombiano y ser gringo. Entonces, gringolo.co significa que amo Colombia, entonces loco para Colombia. Entonces, ese es el lo.co. Es más como un respeto a esta tierra que me ha regalado mi familia, etcétera, etcétera. Qué bueno escuchar esto. Bienvenido y pues un feliz aniversario y demás. Bueno, ya sabemos que la primer conexión para todo este escenario de creatividad y de innovación para Robbie fue el amor y conocer a una colombiana que lo cautivó y que generó toda esta conexión. Pero entrando en materia con nuestro tema de hoy, ¿qué relación hay entre la creatividad y la innovación, Robbie, en toda esta gran apuesta y esta trayectoria que has tenido con las organizaciones con las que has trabajado, con los líderes y con esta iniciativa que vienes promoviendo? Vale, buena pregunta. Y algo yo creo que es no sé, un llavecito, algo allá mental para la gente escuchando que pueden facilitar dónde viene la información que yo voy a intentar divulgar o platicar con ustedes. Es que yo he platicado con más de 170 personas en toda América Latina, la gente más brillante, en mi opinión, que he encontrado. Y obviamente esas personas imparten información que una forma u otra convierten en su ADN o quién eres, tu esencia, mientras tú estás evolucionando como un ser humano. Y así, mucho que yo voy a hablar, mis respuestas vienen de información que yo he recibido como gente con tu ADN. Entonces, por favor, cuando escuchen, no es un gringo hablando, solamente yo tratando de articular que yo he aprendido de ustedes, de este país y de otros países en América Latina. Y la conexión allá, obviamente justo hoy yo grabé otro podcast con una persona alucinante
Y antes yo pensé que la creatividad fue la parte vital, pero hace unos 3 semanas yo no veo, no creo eso. Yo creo, si estamos hablando huevo gallina, donde el huevo siempre está primero, no hay una conversación, es el huevo. El huevo es innovación, en la gallina es la creatividad en un sentido. Y me explico. Si tú estás en un bus, están llegando o subiendo a la buseta para ir a un lugar, tienes que estar allá aplastado, no te sientes cómodo, etcétera, tú empiezas a pensar, hay problemas con seguridad, hay problemas con transportación, hay problemas con, etcétera, etcétera. Entonces, a través de una ejecución, una acción propio, con un problema interno, tú empiezas de manifestar a pensar en qué puedes hacer para solucionarlo. Entonces, primero fue una acción. Entonces, la innovación es primero. Después tú empiezas a tener tu creatividad con un problema personal. En cuando tú empiezas a pensar qué puedes hacer, es creatividad. En cuando ejecutes, estás ejecutando innovación otra vez. En cada barrera que tú encuentras, tú usas la creatividad para llegar al próximo paso. En la parte más complicada es este puente, es el espacio entre la innovación y la creatividad. Es que si tú vas a hacer algo que requiere mucho riesgo personal para su ego, para su cargo, es la ansiedad, la disonancia cognitiva en este golpe a tu ego que ningún ser humano le gusta. Entonces, entre la innovación y la creatividad es la parte más importante, es la perseverancia, la pasión, la convicción, la historia que tú cuentas que permiten seguir en este paso de innovación creativa y innovación creatividad. Pero a la gente no le gusta hablar qué pasa entre los dos espacios, que es la parte más complicada. Ujú. Y algo que mencionas que me parece súper importante es que no hay unos límites entre o una distinción entre lo uno y lo otro, sino que son dinámicas y de alguna manera son articuladas, la creatividad y la innovación, no son separadas. No podría uno hablar de la una sin la otra, ¿no? No puedes, Ana, pero depende, siempre necesitas la conexión que es un I. Innovación y creatividad, innovación y familia, innovación y deporte, o creatividad y negocios. Porque no Ujú. puedes hablar de algo sin un conector. ¿En dónde me voy? Antes yo creo que la creatividad fue más importante porque nadie tenía tanto acceso a información. No fue tan sencillo publicar algo, fue más esfuerzo. Pero ahorita hay tantas herramientas de creatividad, pero el problema real, yo creo, es encontrando algo que es tan diferente de los demás, que de verdad no es el mismo sonido, que generan un valor para otras personas, que requiere algo más que este autoconocimiento o este conocimiento de tu público o servir los demás, hacer algo más grande de uno mismo. Pero cuando tú llegas a este nivel, hay mucho riesgo emocional o mental, etcétera. Entonces, la creatividad en pensar, yo quiero hacer esto y voy a hacer esto, es sencillo. Pero el límite de hasta qué nivel puedes en ejecutarlo es mucho más complicado. Entonces, en este momento en tiempo, para mí, la acción de innovación es más importante que la creatividad. La creatividad, todos podemos hacer sencillo, pero el acto de innovación o tratar de hacer algo distinto requiere más esfuerzo, yo creo, que la creatividad tal cual. Claro, y tú mencionas ahí un elemento que me parece importante también, y es que en muchas ocasiones podemos crear muchas cosas, pero no las ponemos en práctica o no las concretamos en algo, ¿no? Y Eso queda es. allí una gran idea, un muy buen proceso de pensado, hasta diseñado, pero nunca lo implementamos, que es a veces parte del reto que tenemos todos en las empresas, en la vida, en la familia, a nivel personal, y creo que sería una gran invitación para todos los que están conectados con nosotros hoy y seguramente esta es como que ¿qué elementos daríamos allí para darle como elementos, tips a las personas de qué podríamos o cómo podríamos hacer más concreto eso? Y tiene que ver con mi siguiente pregunta, que es, Anita, la audiencia, yo sigo hablando.
Te pedí un segundo, no sé, ¿es Robbie? ¿Aló, aló? Listo. Ana, ¿otra vez? Ok. Sí, de nuevo con ustedes, aquí con estos problemas técnicos, pero bueno, Súper. yo Entonces, la próxima pregunta es ¿dónde te perdí? sí, que como me estoy hablando sola, estoy hablando con Robbie, bueno, creo que algo que facilita todas estas comunicaciones, porque a través del WhatsApp me estaban diciendo, no, fuiste tú la que se perdió, bueno, Ah, yo sé, nadie sabe. ¿Es yo o es sí. ella? Ojalá que es ella. Bueno, pero ya me encontré. Para todos, pues lamento este tema, pero bueno, creo que nos ha pasado a todos en estos momentos de la virtualidad. Quiero hacer una invitación sobre todo a las personas que están conectados con nosotros a que hagan sus preguntas también en el chat. Y te estaba diciendo particularmente que podríamos hilar este tema de la creatividad y demás y de cómo potenciar, materializar esa creatividad. Y te hacía una pregunta que tiene que ver con si la persona creativa nace o se hace. Hmm. Yo- Buena pregunta. En este momento, yo creo que estamos hablando de la persona que es 98% y encima nace. Cualquier persona abajo de este rango, obviamente, si ganas como en palabras como crudos, la lotería ovárica, donde naciste, tu ADN, la cantidad de plata que tienen sus padres, cambian todo. Suerte es gigante. Pero si hablamos de creatividad, es 100% que hace. Es 100% tu disciplina, su nivel de riesgo es algo compuesto. Es cada vez que tomas un riesgo, que haces algo para alguien más, para mejorar tu propia vida, para sus compañeros, etcétera. Si tú estás, de verdad, literalmente, si tú recoges una basura en la calle, esa es creatividad. ¿Por qué? Porque tú estás pensando en algo más, que van a, como hacer una belleza o mejorar este espacio, van a hacer un otro vínculo en su mente para, me siento bien, ¿qué más puede hacer sentirme bien? Porque tomaste una acción que no es ordinario o ordinaria. Entonces, la creatividad, cada vez que tú haces, empiezas en ejecutes, estás abriendo más puertas, más problemas que requieren más conocimiento, que entonces tú sigues con exponencialmente hasta un punto que tú puedes hacer cualquier cosa. Entonces, si algo es muy común con mis invitados es disciplina, este fuego de hacer cosas constante. Obviamente se parecen genios, pero cuando tú escuches sus historias, fue un nivel de sacrificio y riesgo y sufrimiento que es casi es como fuera las márgenes de la imaginación, ¿no? Y arriesgarse, ¿no? Porque creo que todo el tema de creatividad e innovación tiene que ver con arriesgarse, ¿no? Porque a veces no somos educados en frustrarnos o en equivocarnos o reconocer el error como un elemento que potencia y justamente creo que se trata en este momento también de hacer estas apuestas. Y me llevas a pensar algo que lo mencionabas también al inicio de tu intervención, y es que muchos de los momentos de innovación y de creatividad se dan justamente cuando hay una crisis identificada, ¿no? Una crisis, una situación problemática, algo que me confronta y que me hace que tengo que moverme de ese lugar. Y creo que eso es muy importante que podamos identificar eso en esos momentos de creatividad e innovación, poder identificar ese elemento que necesito movilizar, que necesito desplazar, que necesito cambiar, que necesito ajustar. Y esto aplica para organizaciones, para empresas, para la familia, para lo personal, para la pareja, para los hijos, para miles de elementos allí, como qué situación es la que me hace pensar de manera distinta o asumir de manera distinta como este proceso.
Así que me parece como maravilloso eso que No. mencionas. Mm, Yo quiero montar en que dijiste, es un comentario espectacular, Ana, de verdad. Muchas gracias por compartir con la gente, porque escuché recientemente un podcast con un señor, se llama Tim Ferriss, hablando con un señor se llama George Mumford. En este señor dijo, crisis tiene dos caras, oportunidad y dolor. Obviamente pasan dos cosas al mismo tiempo, pero si tú tratas crisis como una oportunidad, este es como un futuro increíble. Y yo sé que estamos en Colombia, todos estamos sufriendo, pero si tratamos como víctimas y sufrir más y más, estamos cerrando las puertas de oportunidades al futuro, de mejorar el sistema de salud, de comunicación, de cuidar a los vecinos, de respeto. Entonces, no estoy tratando de negar ningún parte del dolor y sufrimiento que mucha gente está sufriendo en este país, en el mundo, pero también hay una forma victimizarte como o decir, si este pasó, ¿cómo puede cambiar el chip en hacer algo con esta información? Y yo conozco gente que han perdido familia, madres, hermanos, y están haciendo cosas tan lindas a través de un cambio mental que yo voy a tomar este dolor, entregar a Dios, entregar a mi familia, entregar a mi trabajo, y están haciendo cosas increíbles. Entonces es muy importante que tú dijiste. Gracias por compartir este sentimiento, Ana. Gracias, sí. Y seguramente que uno también con eso que acabas de mencionar, uno también pensaría que a veces el tema de la creatividad y la innovación no es un tema de expertos, ¿no? O de famosos que manejan el tema y que solamente aquel que ha escrito varios libros o que es muy bueno y reconocido puede generar esa innovación o esa creatividad o desarrollar esa creatividad, sino que también pueden ser dos condiciones que están en todos nosotros, ¿no? A lo largo de la historia de los seres humanos. Entonces creo que esa mirada también nos puede ayudar a que podamos aterrizar un poco más eso a la vida de todos nosotros. Y en ese sentido, ¿cuáles son los factores que tú reconoces o que nos dirías allí frente a esos elementos que influyen en la creatividad? Hmm. Un conector muy pequeño para gente escuchando, porque yo creo que es muy interesante, es algo como una incepción pequeña, que es cuando hace mucho, mucho tiempo, cuando nosotros fuimos cazadores y colectores, nosotros como un ser humano eh, fuimos más inteligentes. Y cuando fuimos al mundo de agricultura, somos más brutos. Porque cuando estamos cazando y colectando, tú tienes que estar observando un consciente y presente constantemente de peligro, de armar, de construir, de pensar en qué vas a hacer. En de verdad, yo creo que si nos analizamos la gente que es su vida, han dicho que trabajaron como 3 o 6 horas y no más. Hicieron su trabajo y después fue contar historias en pasar tiempo con familia. Pero en un momento que la revolución industrial, cuando tenemos toda la información en el grupo es más inteligente, pero la persona no. Entonces es como interesante que desde este tiempo inmemorable como estamos creatividad e innovación conectado. Y para contestar con la creatividad y la innovación, nosotros, yo y mis dos socios, hemos identificado que creemos son 8 factores de innovación y 8 factores de creatividad. De creatividad son transformación, su nivel de propósito de educar a uno mismo, como transformar antes de que tú tienes que transformar porque no tienes la opción. 2 es ser un cronopio, es ir contra la fama, contra todo, ser como rebelde, bruto, pero decidido, unas palabras de mi amigo. Curiosidad, síntesis, que es tu capacidad de conectar puntos muy aislados. Networking, que es tu capacidad de contar una historia con otro ser humano. Intuición,
acceso a theta. Theta es como las olas de cerebro entre su subconsciencia, donde tú es casi entre durmiendo o casi despierto o despierta, que tú empieces como conectar puntos que están en su cerebro marinando, cocinando. Y el último es storytelling, tu capacidad de contar una historia. Entonces, esos son los 8 factores de creatividad. Al lado de innovación, tenemos analizar, que es métricas, KPIs, jobs to be done, números. Operar, equipo, cultura, manejar una empresa grande, pensar en el futuro. Disciplina, perseverancia, tecnología, adaptabilidad y convicción. Y convicción es largo plazo, propósito y pasión. Qué interesante, estaba acá tomando nota porque me pareció muy importante lo que estabas diciendo y sobre todo en términos de lo que mencionaste tanto para creatividad como para innovación tiene que ver con el ser, pero también tiene que ver con el colectivo, ¿no? Yo cómo construyo también con el otro, cómo construyo para el otro, cómo de alguna manera genero la conexión entre estas historias y demás que, pues, que lo planteas como en varios niveles además allí en todo el ejercicio. Veo que también estás muy permeado por el acento paisa, por allí, por algunos dejos que has Puede ser, dado puede ser. en tu conversación, entonces me parece también súper interesante, pues también cómo has aprendido de nosotros muchas de nuestros temas que nos representan. ¿Para qué Eh, estudiamos, pues, no? Cierto. Y el tema allí frente a todos estos elementos y es cómo se conjugan todos estos elementos que acabas de mencionar para construir una cultura de la creatividad y la innovación. En este momento queremos aterrizarlo en lo empresarial, pero ¿qué significaría poner en escena estos elementos que nos acabas de mencionar de la creatividad y de la innovación en esa cultura de crear estos elementos en una organización? Yo creo, no sé si la palabra correcta es como son habilidades o como innatos, ¿no? Son parte del ADN natural. Entonces, si arrancamos desde, si de donde puse la conversación hace un segundo con cazadores y recolectores, no recolectores. Entonces, desde 300.000 años tenemos creatividad e innovación. Entonces, está parte de nuestro ADN, literalmente, biológicamente. Si tú lo ves, la forma, la evolución, biología, todo es eso. Entonces, si usamos con un base, y dijimos, no se nace, se hace, entonces ya estamos confiando que las personas son capaces. En una organización es cultura. Mi esposo es la mejor que yo conozco en este área, pero hablando hoy con un señor, se llama Oscar Giraldo, que tiene una empresa que se llama Playbox. Ellos manejan todos los call centers para Nubank, para Nike, para empresas como de billones de dólares. Y mira este detallito tan interesante. La razón en la chispa que él tenía por su empresa, él tenía otra empresa y tuvo que ir a los call centers para como confirmar la venta y empezó a tener la analítica porque las call centers están usando o los centros de llamadas o como están usando su herramienta, la misma herramienta en unas empresas están como escalando y sacando el estadio. Las otras empresas están haciendo nada. Dijo, ¿cómo es posible que usan la misma herramienta en casi la misma empresa, uno es como radicalmente distinto? En que encontré hablando con las personas fue la cultura y ambiente de la empresa. Es decir, una empresa, luces, buenas personas, jefes increíbles, la otra empresa al revés. Entonces, a través de ambiente en cultura, estás desbloqueando las cadenas de creatividad e innovación en las personas que ellos ya tienen naturalmente. Pero si tú tienes el otro, es como explico, destruir algo es tan sencillo. Es como alguien que han dedicado toda su vida a mejorar el mundo, alguien puede matar en 2 segundos. Entonces, una cultura puede matar en como
poner a una persona atrás en su tiempo de evolución como un ser humano, como en felicidad, años y años, sin como un pedacito de dolor, con unas palabras, con esta tecnología de palabra negativa, tratando a la gente sin confiar. En la otra, es mucho más esfuerzo, requiere un tipo de persona, en allá puedes habilitar el futuro de las personas. Pero uno requiere mucho más energía, mucho más autoconocimiento, es mucho más trabajo. Entonces, cualquier cosa en la vida que tiene valor requiere mucho más esfuerzo. Destruir es sencillo, construir es muy, muy complicado. ¿Verdad? Casi que uno podría decir ahí que ¿Me siguen, Robin? Ajá, sí, sí. Gracias. Que casi que uno podría decir con esto que estás diciendo de las organizaciones que en el escenario de la cultura de creatividad e innovación cuenta mucho como cuál es de alguna manera la cultura de la organización frente a posibilitar a los colaboradores, como lo mencionamos en Compensar, que hacemos parte de esa organización, poder generar esos momentos de creatividad y de innovación. Sí, pero ¿cuál es estás confirmando algo, Ana, o hay una pregunta? Sí, un poco como afirmando lo que estás diciendo de las organizaciones frente a su cultura y como cerrando un poco lo que estabas planteando acerca No, de la voy idea y a, de cómo se conexión. voy a devolver la pregunta a vos. Es decir, yo conozco a la gente en Compensar impecable. Entonces, pero no significa que el valor que ustedes brindan a una empresa que tiene una cultura negativa o una cultura distinta, nada van a pasar. Es que ustedes solamente, yo creo, pueden habilitar a la gente que están lista a recibir en mejorar. Pero si no están habilitando estas cadenas, estos puentes, bailas, ¿no? Entonces yo no sé qué ustedes han visto, están tratando de mejorar, pero hasta un punto es como hay mucho esfuerzo cuando la gente no quiere mejorar y no quiere recibir, ¿no? Pero no sé qué bloqueos ustedes han visto en Compensar. Yo creo que más que bloqueos, nosotros estamos potenciando con nuestras empresas desde toda la apuesta de desarrollo empresarial, como la creatividad y la innovación hacen parte como de todos los ejes que movilizan la organización para pensarnos un liderazgo distinto, para pensarnos una organización distinta en las empresas, para pensarnos un liderazgo del talento humano distinto, para generar procesos de planeación o de seguimiento distinto, y creo que desde ahí anclamos todo el proceso, considerando que la innovación y la creatividad no es un tema solamente de los líderes, sino que es un tema de todos aquellos que hacemos parte de todos los procesos, ¿no? De todos los engranajes, o sea, no es solamente de una persona, sino que es un tema del relacionamiento y de cómo vemos todas las condiciones. Por eso tan importante estos espacios donde podemos compartir experiencias y saberes con personas como tú, que han venido motivando también acerca de diferentes temas y en particular este de la creatividad y la innovación con organizaciones y a través de la estrategia que tú tienes de los podcasts, que nos parece súper interesante cómo generas a partir de allí pues reflexiones y movilizaciones también de qué elementos hacer frente a este tema. Tengo aquí una pregunta del público que nos menciona, Rosa Mosquera nos dice, ¿cómo se sabe si estoy fomentando la innovación en mis hijos? Y yo pensaría que ahí yo le agregaría desde mí un elemento más y es, ¿qué elementos o tips daríamos para que desde la familia podamos desarrollar como estos elementos? Uy, Rosa, si quieres platicar con mi esposa, envía este mensaje a ella. Este es su expertise. Eh, yo creo que yo he visto con Robbie es ser consciente cuando vos estás bloqueando tus hijos por problemas o cicatrices o puntos ciegos que tú tienes. Es decir, que yo creo que yo hago muchas veces, mis hijas están haciendo ruido, están haciendo una tormenta en la casa,
Entonces, uno es, hey, tienes que respetar, limpiar, etcétera. Pero, ¿ese es que yo quiero o ese es que ellos tienen que aprender? ¿O yo estoy no viendo la magia de sus ojos y yo estoy matando su creatividad? Entonces, viene de la cosa, Rosa, todo el mundo quiere cambiar el mundo, pero nadie quiere cambiar uno mismo. En como un amigo chileno que dijo, si todos los políticos, especialmente en este país, querían cambiar a ellos mismos antes de cambiar el mundo, este país sería mucho, mucho mejor. Entonces, para mí es, si tú eres capaz de cambiar la forma en que tú piensas en vez de tus hijos o tus hijas, tú vas a habilitar toda la innovación y creatividad que es posible en ellos o ellas. En mi esposa, ese es una pelear constante como un padre, ¿no? Ves ellos como el palito de la escoba, como es una máquina, pero están pegando polvo en todas las paredes. ¿Qué dices? Hey, como yo tengo que limpiar esto, no he dormido, tengo mucho trabajo. O ese es Harry Potter volando por la casa. Es la misma verdad, pero cuando dices, no, ese es el reto enorme de ser un padre, ¿no? Este es como el reto más grande, más especial que hay en el mundo. Entonces, no sé, Rosa, solamente es, si tú conoces dónde vienen sus palabras y tomas un segundo de pensar, yo creo sin duda vas a empezar a desbloquear cosas increíbles con tu familia. Y gracias por la pregunta. Gracias. Si yo quisiera complementar algo ahí, es que cuando reconocemos a nuestros hijos y esa capacidad también que tienen para elegir, para transformar algo que está en su contexto, para tomar decisiones acerca de algo, pues desde allí también empieza todo el escenario de innovación y de creatividad. Y creo que permitirles también imaginar y crear ciertos mundos, porque a veces, pues los niños, por ejemplo, en primera infancia crean mundos, no sé, una piedra se convierte en un juego maravilloso y a veces los adultos como que no entendemos eso y frenamos eso, ¿no? Como que, ay, no, ¿para qué dice eso? No juegue eso, eso es una piedra. O, o tanto tiempo usted ahí con esa piedrita y el palito, o sí, cosas de esas que a veces frenamos también como todo ese proceso de que ellos puedan ir más allá y crear otras posibilidades. Entonces, creería yo que esta también puede ser la invitación para todos los padres y demás. Lo he vivido también porque mi hijo, pues aunque ya está grande, también tuvo su infancia y creo que es parte de ese ejercicio de permitirles también crear otras opciones de equivocarse y enseñarles a frustrarse también, porque a veces Muy la importante. frustración no la manejamos muy bien y entonces pareciera que estuviera uno condenado a no seguir creando porque se frustró o no salió como yo quería, sino que al contrario, eso que decías tú de perseverar, de volver a intentarlo, eso es importante y creo que en los niños también deberíamos fomentar como este tipo de elementos. Eh, Y quiero montar, cuando dijiste, abriste la puerta muy rápido por esta pregunta, que es, los niños no hacen que tú dices, ni escuchan que tú dices, ellos hacen que tú haces. Entonces, ellos van a responder. Si ellos están frustrados, reaccionando mal, la probabilidad que esa es la forma que tú reaccionas con cosas es 90% más alto la probabilidad que tú eres el espejo de ellos. Entonces, esa es otra vez que uno, como tú dices, yo veo a veces mi hija muy frustrada, ese es el problema, Robin, no de ella, porque yo soy la persona que está mostrando a ella cómo reaccionar a veces. Entonces, tengo que recordar que el padre es como el espejo, literalmente 50% genéticamente de esta persona. Entonces, tú eres la persona que van a enseñar a ellos con sus acciones, no sus palabras, cómo tratar el mundo. Así es. Mira, y como veníamos como hablando del propósito que teníamos de la cultura, ¿De la cultura? sí, de la cultura organizacional frente a los temas de creatividad e innovación, vengo como con esta pregunta que me parece para conectarla desde ese elemento y es cómo podemos generar espacios de creatividad e innovación en nuestros lugares de trabajo. Hmm, No sé si tengo una respuesta porque no es mi expertise. De verdad, puedo intentar articular algo en las palabras de como uno de los mejores consultores que ha tenido en Tiene Colombia, se llama Alejandro Salazar, que acaba de lanzar un libro, se llama Estrategia Emergente.
Ujú. Y él tiene como 3 elementos que significa la estrategia. La estrategia es qué hace. La estrategia es, ¿cómo explico? ¿Por qué voy a perder las 3 cosas? Hijo de madre. Pero es las conversaciones complicadas, es qué haces, es la teoría de negocios, que es la visión. Primero es, ok, vamos a ir a este negocio, en ese es qué hacemos, que los negocios de verdad no saben qué hacen. Si tú preguntas qué hacen a cualquier empresa, van a darte una respuesta genérica, 90% del tiempo, porque no entienden por qué hacen qué hacen. Suena como un poquito harto, pero es de verdad. Si cuando tú entiendes por qué existes, en qué es tu mercado, en la caja, en cómo ganar en un mercado, entiendes algo. Cuando toda la empresa vibra en porque es que hace, en ese futuro en el negocio, van a habilitar las cosas. Pero primero, si el negocio no saben qué hacen, ¿qué tipo de conversación vas a tener? Va a ser una conversación muy vacío, no van a tener profundidad, porque no hay un ancla para poner la conversación. Entonces, el primero es ser muy, muy claro en qué es tu visión, qué haces, dónde está la caja, qué quieres hacer y por qué. Y después es tus acciones, es toda la empresa. Toda la empresa es innovación, creatividad. No es una persona, no es 2 personas. La gente confunde mucho que es un grupo, es unas personas. Es en como un otro chico se llama Mateo Jaca aquí en Medellín. La innovación es como, es quién eres. Entonces, hablar de algo que tú eres es ridículo. Entonces, una pregunta que yo siempre pregunto es, si tú tienes que hablar de innovación en creatividad, debes cuestionar qué cultura tenemos, que tenemos que forzar la conversación menos de ser parte de nuestra ADN. Es, por ejemplo, cuando yo trabajé en Apple 5 años, nunca en 5 años escuché la palabra innovación ni creatividad. Ni una vez, porque era la empresa. En hablar de quién eres no hay sentido. Entonces, ellos sabían, a la caja están acá. Todos estamos en el mismo barco, con la misma dirección. Y la empresa es todo. Entonces, cuando ellos conocen este tipo de cosas, todo mueven a una velocidad increíble con todo. Entonces, posiblemente para mí, la primera cosa sería es tener las conversaciones muy, muy complicadas, otra vez en las palabras de Alejandro Salazar. Y perdón si cualquier persona escuchando por esa trinidad que estoy faltando uno, es conversaciones complicadas, retando sus paradigmas de qué piensas que haces, identificando posiblemente algo desconocido en toda la empresa ejecutando por este norte. No sé, fue muy enredado o hay un poquito de claridad en la última respuesta. No, si nos das algunas pistas y es también como en las organizaciones nos podemos pensar el escenario de la creatividad y la innovación como un principio básico, no como algo aislado, sino como algo que haga parte de la empresa. Te entiendo un poco cuando dices que no hablaban de innovación y de creatividad allí, sino que era parte de lo que hacían en la vida cotidiana. Y creo que eso tendría que empezar a pasar en todas nuestras organizaciones, ¿no? Pensarnos lo que hemos venido haciendo con mucha experiencia y trayectoria, pero también qué valor le vamos a dar con la nueva, las dinámicas actuales, con las movilizaciones, porque pues no somos los mismos. Y creo que para la muestra es un botón todo este tema de la pandemia, que es inevitable no hablarlo, pero creo que todos somos distintos del 2019 o del 2020 y ahora que estamos en el 2021 como en un momento también de incertidumbre. Creo que es importante como pensarnos también en ese cambio, en esa transformación. Y algo que tú decías al inicio de nuestra conversación, y es que esto es como dinámico, ¿no? No es que se dé la innovación y la creatividad y chao, sino que es un proceso que tú lo mencionabas, creatividad, innovación, y creo que eso es también parte de lo que las organizaciones deberían empezar a incorporar en todo el ejercicio, ¿no? Que no es un proceso estático, sino que es dinámico y que responde seguramente a unas particularidades de cada una de las organizaciones, ¿no? Sí, otra vez, sí, la pregunta en la conversación complicada que nadie quiere tener, en tratar de cualquier forma esquivarlo, en buscar, en meter procesos en planeación que no sirve para nada porque no quieren tener la conversación necesaria, que es
Si nosotros estamos aquí hablando de creatividad e innovación en una forma forzada, ¿qué faltamos o qué no entendemos de nosotros mismos que tenemos que tener esta conversación y por qué no es nuestra parte de nuestro ADN? ¿En qué tenemos que modificar para esta es parte de nuestro ADN? En allá, a través de esta conversación complicada con actores diferentes que representan como, otra vez en las palabras de Alejandro Salazar, la inteligencia colectiva de la empresa, es que como es un grupo pequeño, hacen este tipo de cosas, ya empiezas a entender cosas muy, muy distintas, pero sí, sin las preguntas duras ni las conversaciones complicadas, yo creo que es casi imposible evolucionar en creatividad e innovación. La conversación es un raíz fundamental como principal que chupan el agua en la comida, que conectan todos estos honguitos para el beneficio de este tronco o este árbol, ¿no? Bueno, es una muy buena metáfora, sí. Con respecto a eso que mencionas, ¿la creatividad se puede enseñar? Sí, claro. La forma que enseña es despertar la curiosidad en otras personas, permitan a la gente ser ellos mismos. Es que es en donde viene, mira, yo voy a darte dos puntos de vista. Uno es Miguel McAllister de la empresa Merkeo, fundó domicilios.com, que fue IPO en Alemania. También es como cofundador de Robinhood, empresas de millones de dólares, ¿no? Él me dijo, las empresas crecen con suerte, una velocidad, 5x, 10x, 1x, etc. La gente no crece en este nivel. La única forma que la gente crece en un nivel que necesitan es que tú como líder, o vos como líder, ayuden a la gente a saltar al abismo, en sentir cómodo, en no darse cuenta que están cayendo, porque estás empujando a sus límites, pero porque están en un lugar seguro, con gente vibrando como igual, permiten las personas pasar sus límites en convertirse en héroes. Eso es uno como líder. Tú tienes que convertir el ambiente correcta para empujar a la gente a su máximo, para sacar la potencia que cada ser humano tiene, que hemos hablado de todo ese tiempo. Dos, como un ser humano de acciones, yo creo que en todos nosotros tenemos unos botones de activación. Por ejemplo, como con la conversación hoy, Oscar fue a los Estados Unidos sin conocer inglés para ir a una conferencia, escuchó unas palabras del fundador de Salesforce, Mark Benioff. Fue suficiente, las chispas para moverte en convencer a un inversionista, un amigo, para moverse a los Estados Unidos en arrancar su empresa. Solamente fue una frase, una conversación que activó el futuro de su negocio. Pero él con propósito se puso en una ubicación para recibir la suerte de esta información. Entonces yo creo, si todos nosotros tenemos este potencial, pero tienes que constantemente buscar situaciones distintas para recibir la señal que tú necesitas para despertar el próximo punto en su vida. Pero a veces requiere años y años, entonces tiene que mucha paciencia en seguir intentando cosas nuevas. Pero si sigues con las mismas cosas, tú nunca vas a recibir la señal que tú estás esperando. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Entonces, sin una cosa nueva, una conexión nueva, imposible crecer. Entonces, hay dos formas. Como líder, construir el ambiente correcto para su gente, y como una persona sigues buscando, intentando cosas distintas para fomentar tu potencial escondida, ¿no? Y creo que en los dos casos se da pues estar allí como siempre intentándolo y no perder como esa capacidad de sorprenderse, de poder estar creando, de coger diferentes rutas, de darse la posibilidad de conocer diferentes procesos, ¿no? Porque en esa creatividad y en esos caminos podemos estar buscando algo, pero llegamos a otra cosa que no queríamos descubrir, pero la descubrimos, y es podernos sorprender de eso y decir, ah, no quería llegar allí, pero llegué a otro punto que también me parece interesante y lo puedo retomar como parte de esa innovación y creatividad, ¿verdad?
Sí, y yo, otro comentario muy lindo que es mi otro socio Humberto, es siempre es tan feliz y como cada cosa es una sorpresa a él. Como entonces, ¿por qué está? Eso es normal, pero es porque yo a veces estoy en el mundo racional tratando de conectar esta es creatividad, este no es. En él no, él ve en todo como creatividad y innovación. Entonces, sí, es una buena elección, es permitirse ser como una cara de asombra a toda, en allá vas a como gozar más, porque si empiezas como otra vez, si estás forzando innovación y creatividad, vas a ver de unos ojos analíticos que no es correcto, tienes que verlo con ojos de una cara de asombra, en allá mucho más sencillo crecer, ¿no? Buen Mm. punto. Y uno podría pensar en ese sentido que uno también tendría en la innovación y en la creatividad que darse la posibilidad de ver como grandes o pequeños más bien logros y no a veces ver cómo llegar a ese final. ¿Cómo ¿Cómo lo así? ves? ¿Cómo así? Sí, en eso que estás planteando y que estaba planteando yo, ahora que estamos planteando conjuntamente, es, podría uno en la creatividad, en la innovación, no solamente plantearse como el reto o la meta final, sino ir viendo como esos primeros logros o logros cortos que va logrando en todo ese camino y considerarlos parte de todo ese engranaje de la innovación y la creatividad. Porque fíjate lo que tú dices, yo lo veo más desde la parte racional y veo que, pero la otra persona lo ve como que va cumpliendo y se va sorprendiendo. Mm, Pero Por, la pregunta es, ¿celebramos los momentos o ponemos sí, enfoque en los sí, momentos o el final? sí, que se hace parte como de reconocer esos procesos de creatividad e innovación como esos pequeños logros. Sí, pero este es a la, no sé, eh, ese es un reto o un chicharrón que siempre estoy tratando de manejar yo, mis equipos. Yo pregunto a muchas personas, es que yo creo que la primera vez que empecé a pensar en eso es cuando Stephen King están hablando con otro escritor, yo creo, la historia que escuché, el autor Stephen King. Y él preguntó a Stephen King, dame un consejo, porque este escritor fue casi de crecer. Y él dijo, disfrutes los momentos en los espacios, porque tú siempre vas a pensar en el próximo libro, la historia. En cuando terminas un punto como yo, vas a mirar atrás y decir, hijo, ¿por qué no celebré como esos momentos pequeños? ¿Por qué no gocé este viaje? Y yo creo que eso es más como fundamental de un ser humano, celebrar estos espacios, los momentos, un abrazo con tu mamá, con tu esposa, que otro es como un koan que he recibido de mi amigo como Humberto Tres, mi socio. Yo como la primera vez que escuché, que creo es cuando estamos caminando, estamos pensar en correr. Cuando estamos corriendo, estamos pensar en comer. Y cuando estamos comiendo, estamos pensando en caminar. Nunca estamos pensando en qué estamos haciendo. En es muy importante que tú dijiste, si es la innovación, como hablamos en el principio, es una ruta tan complicada, lleno de tantos dolores, etcétera, que tenemos que celebrar y gozar los momentos especiales mientras entre para darnos un poquito de combustible para seguir avanzando. Posiblemente eso es algo que contesta en otra pregunta que tú dijiste en las empresas creativas de innovación. Celebrar los logros pequeños que Mm, van a fomentar a la gente con felicidad que si algo posible estar mejorando, menos de mirar el número más grande. Y otra vez Alejandro Salazar dijo que este pensamiento exponencial en un sentido u otro es un crimen asqueroso que hacemos en muchas de las empresas. Es aquí y ahora con nuestros clientes, con nuestras personas, en que es posible. En cuando este abre otra puerta, sí tenemos una visión de 10 años, pero la acción y la energía debe ser aquí, ahora, con qué tenemos, en dónde estamos. Pero nosotros nos gusta escondernos en el futuro para no ser presente, ¿no? Con redes sociales, etcétera. El mismo tema, me imagino. sí, muchas gracias. Y frente a todo esto que mencionabas de la creatividad y cómo nos fuiste dando como algunas características y demás, ¿cuál crees tú que es la mejor forma de entrenar a la gente para ser creativa? No sé.
Una buena respuesta, sí, no sé. No, es de verdad, es que no soy un entrenador de creatividad. No, yo y mis dos socios hemos inventado algo que se llama conversaciones exponenciales. En exacto, mira, la forma que funciona es nosotros pasamos unos audios que nosotros tenemos de las conversaciones. Primero preguntamos algo, ¿en qué negocio estás? Después tocamos un audio de Guiber Langlebien de Globant, que explican cómo él aprendió en qué negocio está. Y después preguntamos a la gente dice, wow, yo nunca he pensado en eso. Entonces, para mí, si quieres despertar la creatividad, buscar conversaciones. Y este es un buen punto para conectar al principio. La razón que yo arranqué el podcast es porque en Apple tenía muchas conversaciones alucinantes. En Colombia extrañé la conversación, la conflicto, la confrontación con mis ideas. Entonces yo dije, voy a inventar mi propia maestría de la calle, buscar mis propios profesores en divulgar la información con el mundo. Entonces, para mí, mi evolución como un ser humano, todo han pasado a través de una conversación y escuchar y ser humilde en tratar de regalar. Entonces, si quieres posiblemente el punto de Robbie, fomentar la creatividad en tu empresa, conversar constantemente, pero no una conversación para nada. Tener un propósito para aprender, para gozar, retar sus pensamientos, pensar distinto y poner fricción para cada persona pueden como aprender algo, ¿no? De la interacción. Pero mira que sí sabías que, qué No, no, hacer sí. para atraer a la gente creativa. Y es No, no. ponerla en situación y sacarla de alguna manera, como decimos aquí en Colombia, de su estado de confort, ¿sí? Y ponerla en una situación donde se sienta con una tensión, pero no para presionarlo ni causarle estrés, sino para causar justamente esa conexión consigo mismo y con el otro para ser creativo y desde allí crear otros momentos, otras posibilidades, otro Sin duda, pensamiento. sin duda. ¿Qué consejo le darías a una persona que tiene ideas creativas e innovadoras, pero que por miedo a que la juzguen no las ejecuta, no las comparte, no las pone en escena? Que seguramente muchos de nosotros estamos ahí en esa parte. Como hablamos, ejecutar creatividad es sencillo, innovación es complicado. Hazlo. Pares de pensar qué van a pasar, qué es el peor, qué es el peor que van a pasar. Alguien van a juzgarte. Ellos son tan importantes en tu vida que van a destruir toda su vida si no le gustan tus ideas. Es- Olvídalo. ¿Qué es el peor que pasa? Nada. Es como mi mentor Diego Parra dijo, si la gente nos dudan y no juzgan tus ideas, sospecha, porque tal cual, porque posiblemente estás haciendo algo demasiado normal. Entonces, posiblemente tú tienes el miedo de que alguien va a juzgarte, hazlo, porque si ellos juzgan, súper, porque tienes una idea diferente. Si ellos no juzgan, es porque estás haciendo algo normal. Y para mí, cada vez que yo estoy abriendo mi boca, estoy en conflicto. Es el femenino masculino que no, estoy sufriendo constantemente cada vez que abro mi boca, en riesgo de meter la pata, ¿no? Entonces, para mí es hazlo, 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 hazlo. Toma riesgo constante. Sentirte incómodo en sufrir es un valor gigante. Ponerse en este momento de crisis en al otro lado es algo alucinante. So, para mí es duda normal, dolor normal, sufrimiento normal, pero acción poco. Bueno, parece un gran consejo, muchas gracias. Y es arriesgarnos, ¿no? Estar allí como con esa capacidad de podernos dar esa oportunidad. Creo que es un regalo que nos tendríamos que dar todos para poder experimentar esas situaciones de creatividad e innovación. Roy, como todo lo bueno tiene su final, entonces ya nos estamos acercando al final de nuestro conversatorio, pero quiero que nos cerremos con una pregunta que me parece bastante chévere y es, cuéntanos una experiencia buena y mala que hayas tenido en tu trayectoria al momento de crear y de innovar. Algo que nos quieras contar. ¿Cuál quieres primero? ¿Un combustible negativo o red positivo? Ya creo que no como quieras. Listo, voy a contar tres. Uno es, primero,
para la gente escuchando, yo siempre digo y con felicidad que soy mucho más bruto de lo que la gente cree o cree. Y digo con felicidad es porque cada vez que yo platico con mis invitados, mi ignorancia, la profundidad, que las cosas que yo no sé, es exponencial. En cada vez más me siento más feliz cuando encuentro algo que yo pensé fue una verdad y encuentro que es al revés, me siento espectacular. Y montando en eso es cuando me fui a Colombia, fue de ignorancia. Entonces, a veces tu ignorancia es tu mejor superpoder, solamente tú no lo crees. Este señor Oscar, él convenció una de las mujeres más poderosas en el mundo de call centers, como millones de dólares, como la junta de empresas billonarios, IPO, etcétera. Habló casi cero inglés, como un bebé, pero convenció a ella a ser parte de su empresa sin hablar inglés, porque su visión de algo más allá, con ignorancia de riesgo. Entonces, montando en eso es mi esposa, esta ignorancia, llegar a Colombia, estar aquí con ustedes, armar este podcast para compartir en servir Colombia en América Latina, porque cuando llega a Colombia, toda la gente está hablando de gringos y mirando afuera. ¿Por qué esas mirando de allá? Celebramos la gente aquí en este país con todos los problemas que están sacando del estadio. Entonces, mi propósito con el podcast fue, miren quién están haciendo, es ustedes mismos. Paran de juzgar a uno mismo, criticar, hacer algo. Celebramos a estas personas y construimos un mejor país. Mejor cosa que yo he hecho para mí es arrancar este podcast para compartir las historias de este país, porque han cambiado quién soy como una persona en todo el sentido. Y algo muy chévere, muy interesante es, en la primera empresa donde trabajé, cuando llegué a Colombia, yo pensé que hablé español, pero no, hermano, no. Cuando llegué aquí unos días que, no, terrible, terrible. Y yo fui en el mundo de ser un consultor, a veces en frente del público, y una vez una persona en esta empresa dijo, Robbie, vamos a hablar. Y estamos platicando de una conferencia. Y él dijo que yo creo que es mejor que tú no hablas porque la gente no entiende. Y yo no quiero que el cliente se sienta en eso. Y yo dije, hijo de madre, voy a hablar todo el tiempo, cada momento que yo puedo. Entonces, esta conversación, sin duda la gente a veces no van a entenderme. No me importa, porque mi intención es amor en hacer cosas chéveres, no es juzgar, no es criticar. Entonces, si no me entiendes, puedes sentir mi energía. Hay muchas más formas de comunicar al mundo de palabras. Las palabras tienen poder, pero también su energía, sus ojos, entonces, de este punto adelante, yo recordé cuando arranqué el podcast que tenía un amigo, se llama Junio Milanese, de Italia. En cuando él presentó sus proyectos en arquitectura, habló en inglés, pero con un acento italiano, con palabras diferentes. En él siempre sentía un poquito mal porque su acento. Yo amé la forma que habló. Yo dije, posiblemente la misma cosa van a pasar con mi podcast. Unas personas van a gozar la forma que yo estoy fallando, fracasando. Pueden burlar de Robbie, que es algo muy lindo de Colombia, que puedes burlar de otra persona sin dañar sus sentimientos. Entonces, para mí esas son las tres cosas allá. Muchas gracias por compartir pues esta experiencia. Y bueno, Roy, quiero agradecerte por acompañarnos y brindarnos tu conocimiento y tus experiencias en estos temas que son de fuente vital para todo el proceso en nuestra sociedad, en nuestro entorno laboral, personal, familiar y además con esa energía que justamente tienes y que cautiva también todas esas experiencias que tienes. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este conversatorio. A todos ustedes que están conectados con nosotros, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros en esta transmisión y recuerden, hay que arriesgarse para ser creativo e innovador. Y los invitamos a seguir conectados con toda nuestra programación gratuita de Compensar y con toda la programación que tenemos de actividades y cursos y planes en nuestra tienda Compensar de manera virtual y presencial en nuestras sedes Compensar, con todos los protocolos de bioseguridad. Los estamos esperando con los brazos abiertos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Buena tarde. Gracias, muchas gracias. Gracias, Roy.